Muy buenas, la Fórmula 1 después de Gran Bretaña viaja hasta Austria, así que vamos a hacer un buen análisis al circuito del Red Bull Ring. Es un circuito bastante diferente al de Silverstone, así que hay que hacer un buen análisis bien detalladito para que no perdáis detalle y entendáis sobre todo las diferencias entre un circuito y otro y por qué quien iba bien en Silverstone quizá no vaya tan bien en Austria. De todas formas, en Level Up Academy tenéis incluso un curso en el que explicamos cómo analizar los circuitos para que lo podáis hacer vosotros mismos, aunque yo aquí por supuesto traigo las claves. También tenéis cursos de reglaje, de telemetría, de estrategias de carrera, de cómo entender la Fórmula 1, de cosas deportivas sobre algunos simuladores concretos. Así que echadle un vistazo ya, si os interesa la Fórmula 1, la competición virtual de Sim Racing, la competición real, cualquier categoría de automovilismo a nivel técnico deportivo, echadle un vistazo porque vais a aprender un montón allí conmigo, lo aseguro. Y además es tarifa plana, o sea, mientras tengáis la suscripción activa, podéis ver todo el contenido que queráis sin pagar nada más. Así que espero que nos veamos por allí. Pero hoy, como digo, vamos a analizar los datos del circuito del Red Bull Ring, que mañana veremos el pilotaje, pasado mañana los reglajes, como siempre. Así que hoy pues toca hablar de los datos más importantes. Como podéis ver, tenemos un circuito en el que se van a dar 71 vueltas, que es muchísimo. En Gran Bretaña estábamos a años luz de esto, dábamos 52 vueltas, que son muchas menos de las que damos aquí, y esto, aparte por la propia velocidad de la media del circuito, es porque es un circuito muy corto. Fijaos dónde tenemos Gran Bretaña, que es el cuarto más largo, y aquí tenemos el quinto más corto. Son poco más de 4,3 kilómetros, lejos de los 5,9 que teníamos en Gran Bretaña, así que mucho ojo, porque son el agua y el aceite, estos dos circuitos. Uno de los más largos del calendario, otro de los más cortos, por lo tanto el tema estratégico no debería ser tan crítico. En Silverstone, si vas con 1-2 vueltas de retraso en tu estrategia, puedes tener un problema, pero en Austria, pues como son menos kilómetros, se penaliza un poquito menos como norma general. Luego la distancia hasta la primera frenada pues son en torno a 200 metros desde la meta, ojo, hasta la frenada, no hasta el vértice de la curva, así que bueno, no es mucha distancia para que coja el rebufo, para que alguien adelante a 3 pilotos, aunque salga muy bien, así que ojo con la salida, que la clave viene sobre todo después de la primera frenada, porque tenemos un tramo de recta bastante largo, siempre suele haber algún coche que se sale por fuera en la primera curva, así que lo importante en la primera curva o en la salida es mantener una buena posición, cubrirte las espaldas y salir rápido de ella para hacer lo más rápido posible el tramo entre las curvas 1 y 3, porque atraviesa la curva 2 que se hace a fondo. De hecho, eso lo podemos ver con los datos. Fijaos que el circuito, evidentemente, pues termina, mejor dicho, con esta recta de meta, que aquí tenéis la velocidad, aquí las marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante, como siempre, como en todos los análisis que hacemos de los circuitos. Y bueno, aquí tenemos la recta de meta. Y como veis no es muy larga en lo que es el principio de la vuelta. Tenemos esos 200 y poco metros que vimos hasta la primera frenada y esta frenada es importante, pero fijaos que luego tenemos muchísimos metros hasta la siguiente. Por lo tanto, en salida lo que es importante es que durante estos 200 y poco metros seas capaz de mantener una buena posición, mantenerte en una situación clave dentro de la pista para salir lo más rápido posible de ahí, porque fijaos en todos los metros que vamos a tener luego acelerando a fondo. Incluso si aquí pierdes una posición, pero eso te sirve para salir mucho más rápido y empezar esto con más velocidad, te puede salir bastante rentable, porque a lo mejor aquí pierdes una posición, pero luego aquí ganas 2 o 3, entonces sí que te va a salir rentable y luego la siguiente frenada, como podéis ver, pues ya es mucho más fuerte y ya empieza, digamos, que un tramo de circuito más normal. Son muy poquitos metros del circuito y también son muy poquitas curvas. Como veis, solamente tenemos 10. No hay un circuito con menos curvas que el Red Bull Ring y esto hace que sea un circuito que puede parecer fácil porque al final, son 10 curvas, algunas se hacen a fondo, apenas son curvas ni siquiera, pero claro, si fallas en alguna de esas, luego te va a ser prácticamente imposible recuperar el tiempo que has perdido. Así que es complicado fallar, digamos, pero también es muy complicado luego recuperar el tiempo en caso de que falles. De estas 10 curvas solamente tenemos 3 hacia la izquierda y el resto 7 hacia la derecha. Está tremendamente mal equilibrado, como podéis observar por el gráfico, y además el ratio de curvas por kilómetro de circuito, que lo hacemos siempre, aunque sean muy pocas curvas, sigue siendo de los más bajos, tan solo por delante de Monza, porque es un circuito muy corto. Monza tiene más curvas, pero es muchísimo más largo, por eso este ratio que mide un poco la densidad es más bajo. Tampoco tenemos curvas tremendamente largas, hay algunas que sí, pero luego hay otros tramos que no tanto. Entonces, tenemos curvas de todo tipo en realidad. Si os fijáis, curvas de baja velocidad tenemos una solamente a la derecha, que es la curva 3 que hemos mencionado antes, la de la fuerte frenada después de la meta.
Luego de curva media, de velocidad media, mejor dicho, pues sí que tenemos más, tenemos 2 hacia la izquierda, 3 hacia la derecha, y luego de velocidad rápida tenemos 4 hacia la derecha. Y aquí quizá pues nos resuenen algunos cánticos de Silverstone, que vimos que tenían la mayoría de curvas de velocidad media y de velocidad alta hacia la derecha, y eso desgastaba sobre todo el lado izquierdo. Pues aquí tenemos algo parecido, lo que pasa que es verdad que con menos curvas, pero también en un circuito que es más corto. Entonces sí tenemos más respiro porque hay menos densidad de curva, no se está machacando tanto los neumáticos como en Silverstone, pero aún así ese lado izquierdo va a sufrir muchísimo porque la mayoría de curvas son hacia la derecha. Entonces es el lado exterior siempre el que más se sobrecarga, el que más se sobrecalienta y por lo tanto el que más se desgasta. Los picos hacia arriba son curvas hacia la derecha. Pues fijaos, un pico hacia arriba, otro. Luego aquí sí que hay un par hacia la izquierda que además son bastante largos. Esto sí que desgasta y sobrecalienta mucho el lado derecho, pero luego pico hacia arriba, pico hacia arriba, pico hacia arriba. Y además bastante largos, que bueno, evitándolo o mejor dicho, omitiendo los errores de pilotaje y las correcciones, como veis, están prácticamente todos los picos hacia arriba. Desde aquí hasta aquí, en esta zona del circuito, es cuando el lado izquierdo del coche descansa. El resto se va calentando constantemente y pasa lo contrario con el lado derecho. Aquí es donde se sobrecalienta en todo este tramo, pero luego en el resto del circuito prácticamente entero es cuando descansa. Así que ya veis que el equilibrio entre desgaste derecha-izquierda está bastante mal. No tenemos curvas de meter muchísimo giro de volante. De hecho, veis que el giro de volante máximo es de los más bajos de todo el calendario, lo que significa que si cogemos la curva más cerrada de todos los circuitos, Austria se colocaría en el tercero por abajo, es decir, de las curvas menos cerradas que tenemos. Luego, en cuanto al giro absoluto medio, vemos que tenemos un porcentaje bastante bajo. Bueno, un porcentaje en unos grados porque es una media bastante baja, lo que significa que si vamos haciendo una media de lo que estamos girando, teniendo en cuenta que daría igual girar hacia la izquierda o hacia la derecha, nos saldría que de media estamos girando 20 grados. ¿Qué nos indica esto? Porque es uno de los circuitos en los que menos se gira. Y además, si nos fijamos en qué porcentaje de vuelta estamos en recta, resulta que es de los más altos de todo el calendario. Por eso resulta que no es un circuito tan estresante para los neumáticos como era, por ejemplo, Gran Bretaña, que si os fijáis, pues está bastante más abajo en el gráfico. Aquí, bueno, hay una diferencia clara con Gran Bretaña y es que resulta que Silverstone tenía muchísimas curvas, por eso no teníamos mucho porcentaje de vuelta en línea recta, pero luego el giro medio también era bastante bajo porque era constantemente girar el volante pero poco, hacia un lado y hacia otro. Por eso prácticamente nunca, mejor dicho, teníamos el volante recto, pero tampoco la media era muy alta porque nunca se llegaba a girar mucho el volante, que eso es lo que más sube la media. Aquí no es exactamente así, sino que tenemos pues algo un poco más normal. Que la media es baja, pues entonces el porcentaje de vuelta en el que vamos con el volante recto es alto. En este sentido, pues es un poco más normal. Fijaos que o giramos, como en esta curva, o en esta curva, o en esta curva, o no giramos. Todo este tramo es recto, todo este tramo es recto, todo este tramo es recto. Aquí, aunque parezca que es recto, no lo es del todo, que esto realmente pues es lo que viene a ser la curva 5, que la veremos mañana en detalle, que es la salida de la curva número 4. Luego aquí apenas podemos poner el volante recto. Por aquí tampoco, solo un pequeño tramo por aquí y luego la línea de meta. Por lo tanto, de la mitad del circuito prácticamente hacia atrás sí que hay mucho porcentaje de vuelta recto, pero de la mitad del circuito hacia adelante apenas hay porcentaje. Con los frenos, pues os podéis imaginar lo que pasa. Tenemos 7 frenadas, que son muy pocas. Fijaos en el número de frenadas que tienen todos los circuitos y aquí tenemos solamente 7. Parecen muy pocas, pero realmente para tener 10 curvas, lo que significa es que tenemos un 70% de las curvas en las que que tocar el freno. Esto es de los porcentajes más altos sin ninguna duda. Además de esas 7, 2 son fuertes, que podemos pensar, bueno, 10 curvas, pues habrá una a lo mejor que es fuerte. Pues no, tenemos 2 que son fuertes, de estas que sobrecalientan mucho los frenos. Además, el porcentaje de vuelta frenando sí que está relativamente cerca de la media, al contrario de lo que podía parecer, ¿no? Viendo sobre todo cuánto porcentaje de vuelta estamos con el volante recto, pero ojo, porque no es de los circuitos en los que más se frena, ni mucho menos como podéis observar, pero quizá esté más cerca de la media de lo que podíamos esperar. En cuanto a la temperatura, pues la máxima está bastante bien centrada con el resto de los otros circuitos del calendario, la media igual y la mínima igual. Por lo tanto, los frenos aquí funcionarían relativamente normal. Hay un problema del que hablaremos más detalladamente cuando hablemos de los reglajes pasado mañana, que es la baja densidad del aire. ¿Por qué esa baja densidad del aire? Porque el circuito está a una altitud enorme, hace que sea más complicado refrigerar todos los sistemas. Entonces ahí habría que añadirle un plus de dificultad a la refrigeración de los frenos. Pero al menos no es uno de estos circuitos en la que se está constantemente machacando y machacando. De hecho, si os fijáis, hay una frenada importante, luego mucho tiempo para refrigerar, frenada muy fuerte, mucho tiempo para refrigerar, frenada muy fuerte y luego ya pues son frenadas un poquito más suaves. No hay tanto tiempo para refrigerar, aquí quizás sí,
pero aquí no hay tanto, de hasta esta y hasta esta, pero luego ya estas 4 no son tan fuertes. Estas 2 son muy fuertes, esta tiene una dificultad media que tira incluso a media alta, pero luego el resto son frenadas más normales. Si nos fijamos en la temperatura, como siempre, pues ya veis que va prácticamente subiendo todo el rato hasta que llega a este punto y ya va decayendo poco a poco. Aunque aquí tengamos estas 2 últimas frenadas medias, luego ya va cayendo la temperatura sin problema. Así que aquí se sobrecalienta un poco, se refrigera, se sobrecalienta más, se refrigera, se sobrecalienta más todavía. Este es el punto crítico. Además, esta es la frenada de la curva 4, que es cuesta abajo. Hablaremos de ella en detalle mañana, pero es bastante complicada, porque una cuesta abajo lo que significa que tienes que frenar durante más tiempo porque no puedes frenar tan intenso, así que eso sobrecalienta todavía más y ahí es donde podemos tener sobre todo algún susto con la temperatura de los frenos. Y ya para terminar, como siempre, hablamos del acelerador y de la velocidad que nos otorga. Ya veis que es un circuito en el que no se va mucho porcentaje de vuelta en octava marcha porque no tenemos una recta tremendamente larga. O sea, hay tramos de recta, ya lo hemos visto que hay muchos tramos en los que se va con el volante recto, pero no se llega a alcanzar una velocidad muy alta, como pasaba por ejemplo en Silverstone, que teníamos muchas curvas, no teníamos apenas tramo de recta, pero se hacían tan rápido que íbamos mucho porcentaje de vuelta en la octava marcha. En Austria no es así, en el Red Bull Ring no tenemos una recta tan larga como para ir mucho tiempo en esa octava marcha. El porcentaje de vuelta acelerando a fondo, ojo, eso sí es muy alto porque no tenemos muchas curvas, como hemos visto. Era de los circuitos con menor densidad, por lo tanto tenemos mucho tramo de recta. En recta, pues vamos acelerando a fondo, ¿no? Como es evidente. Y tampoco tenemos muchas curvas en las que vayamos jugando con el pedal del acelerador, así a medio gas y demás, que ahora lo vemos con los datos. Entonces, como para salir de la curva se da gas a fondo y si son curvas largas, prácticamente vas gas a fondo durante toda la curva, pues el porcentaje de vuelta acelerando a fondo ya veis que es el segundo más alto de todo el calendario, solamente por detrás del circuito de Monza, que es el que veis de Italia allí arriba. La velocidad media, pues bastante alta. Aquí sí que se parece un poco al circuito de Silverstone, un poco por debajo, pero realmente tenemos, digamos que velocidades más extremas. O sea, se llega incluso a superar quizá la velocidad de Silverstone en algunos puntos, pero luego se baja más todavía. Entonces, más o menos estaría por ahí. O sea, realmente quizá no tengamos un pico superior al que vimos de velocidad punta en Silverstone, porque allí quizás se ponga más carga aerodinámica. Pero como las zonas de baja velocidad en Austria son de menor velocidad que las de Gran Bretaña y durante más tiempo, pues eso hace que la velocidad media del circuito pues sea más baja. Aparte de que es un circuito, por supuesto, mucho más corto. Entonces, allí teníamos zonas de ir a fondo, ir en octava marcha durante muchísimos metros, y eso en Austria no lo tenemos. Por eso baja un poquito la velocidad media respectiva. Y luego la velocidad mínima no es de las más bajas, o sea, es bastante bajita. No tiene por qué ser 69 km por hora exactamente. Estos son datos de simulador, además con las mismas condiciones, mismos reglajes en todos los circuitos. Pero bueno, para que nos hagamos una idea que realmente no tenemos una zona muy revirada en Austria, como ya podíamos intuir viendo lo del giro de volante. Vimos que el giro de volante máximo no era de los más altos de todo el calendario, lo que significa que no tenemos una curva que sea excesivamente cerrada. Fijaos ahora en este gráfico verde que es el del acelerador. Aquí, pues esta es la recta de meta, esta curva es muy grande y ocupa mucho espacio o mucho porcentaje de vuelta, como podéis observar, y prácticamente todas las curvas son así. Por lo tanto, para salir de ellas, pues bueno, tienes que estar mucho tiempo sin dar gas, das gas a fondo cuanto antes, eso sí, para hacer todo esto a la mayor velocidad posible. Luego esta curva también hay que redondearla mucho, es muy peligrosa, aquí sí que hay que jugar bastante más con el acelerador para no tener un trompo. Luego aquí también gas a fondo, se quita por completo y otro hueco enorme, que si os fijáis estos huecos pues son bastante importantes respecto a la longitud total del circuito para dar gas a fondo. ¿Cómo es posible que aún así tengamos un porcentaje de acelerador a fondo en la vuelta tan alto? Pues porque cuando damos gas a fondo la mayoría de veces lo hacemos de forma directa, incluso en estas, excepto en esta mejor dicho, casi siempre lo hacemos así. De aquí a aquí se pasa muy rápido. Aquí pues se puede jugar a lo mejor un poquito más, pero luego a fondo se quita y luego a fondo. Aquí igual se quita pero luego a fondo y se hace de una forma muy brusca. Por eso hay tanto porcentaje en el que vamos acelerando a fondo. Y no tenemos una serie de enlazadas constantes que nos obliguen a levantar el pie del acelerador, sino que es una curva, pues levanto, freno y luego doy gas a fondo. No tenemos que estar jugando constantemente con el acelerador durante mucho tiempo. Aquí solamente un poco, aquí quizá también, pero el resto es ser bastante brusco. Aquí no es que no haya que ser brusco, lo que pasa es que es muy fácil perder el coche. Entonces, como estos datos están sacados del simulador, con mi pilotaje pues tengo un poco de problemas en esta curva, pero bueno, no le hagáis mucho caso, fijaros sobre todo en las otras. Y en cuanto a la velocidad, pues fijaos que es verdad que alcanzamos una velocidad alta, pero bajamos, y cuando vamos a alcanzar una velocidad alta volvemos a reducirla muchísimo. Tramos así, pues es verdad que en Silverstone, por ejemplo, teníamos alguno, pero no teníamos luego este, y si teníamos alguno de este estilo, venía acompañado luego de una recta eterna, y aquí pues no son para tanto las rectas. Justo cuando alcanzamos una velocidad importante la reducimos,
velocidad importante la reducimos, y por eso allí no eran tan importantes los frenos como por ejemplo lo pueden ser aquí, que no es una dificultad extrema, pero sí que va a ser bastante más complicado controlar la temperatura en el Red Bull Ring que por ejemplo en Silverstone. Así que hasta aquí el vídeo analizando las características del Red Bull Ring. Espero que os haya servido para contextualizarlo bien, para que entendáis bien cómo es este circuito y cómo se compara con el resto. No olvidéis suscribiros porque mañana os voy a explicar cómo se traza cada una de las curvas, cuáles son las zonas más importantes del circuito, y pasado mañana hablaremos sobre los reglajes, que también son muy chulos aquí en el Red Bull Ring porque son bastante diferentes a lo que vimos en Gran Bretaña. Así que nada, no olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy, los que no estáis apuntados, los que estáis apuntados, y si se lo queréis recomendar a vuestros amigos y colegas, pues mucho mejor. Y nada, nos vemos mañana con ese análisis del pilotaje.